Mi novia me engañó con mi mejor amigo mientras yo trabajaba para pagar su universidad, y ahora ambos dicen que no fue tan grave. Trabajé durante 3 años sin vacaciones, doble turno los fines de semana, comiendo lo mínimo para que el dinero alcanzara. Todo para que ella pudiera terminar la universidad sin deudas. La llamaba mi razón para seguir. A él lo llamaba mi hermano. El día que fui a darle una sorpresa con su diploma enmarcado, los encontré en mi cama. Lo peor no fue lo que vi. Lo peor fue lo que dijeron después. No fue tan grave. Voy a escribir esto porque necesito que quede registrado en algún lugar. No para que me den la razón, aunque supongo que en el fondo sí quiero eso. Lo escribo porque si lo dejo dentro un día más, voy a explotar, y ya no tengo con quién hablar. Los dos amigos que me quedaban resulta que sabían. Pero eso lo cuento después. Mi nombre no importa. Tengo 27 años. Durante los últimos 3 años y medio fui el novio, el sostén económico, el chofer, el cocinero los domingos y aparentemente también el idiota del grupo. Ella se llama Valentina, tiene 25. La conocí en el trabajo, en una empresa de logística donde yo empecé como auxiliar de almacén y ella hacía prácticas de administración. Era el tipo de persona que ilumina una habitación sin proponérselo, de las que hacen que todo el mundo a su alrededor quiera ser mejor. Al menos, eso creía yo. Él se llama Marco. Tiene 28. Lo conozco desde los 14 años. Crecimos en el mismo barrio, fuimos al mismo instituto, compartimos habitación durante 6 meses cuando los dos estábamos sin trabajo y sin dinero. Lo considero mi hermano, lo consideraba mi hermano. Bien. Empecemos desde el principio, porque si voy a hacer esto, lo hago bien. Capítulo 1. La propuesta Valentina llevaba 1 año en la empresa cuando me dijo que quería terminar su carrera. Había empezado administración de empresas, pero lo había dejado a medias por problemas económicos en su familia. Su padre había perdido el trabajo, su madre tenía una enfermedad crónica que requería medicación cara, y ella había tenido que ponerse a trabajar antes de tiempo. Cuando me lo contó, llevábamos 7 meses saliendo. Yo estaba completamente enamorado. Era el tipo de enamoramiento que te hace estúpido, el que te hace tomar decisiones que en frío nunca tomarías. Lo que ella me propuso fue simple. Si yo podía cubrir los gastos mientras ella estudiaba a tiempo completo, ella terminaría la carrera en 2 años, conseguiría un trabajo mejor pagado, y entre los dos construiríamos algo sólido. Sonaba razonable, sonaba a plan de futuro, sonaba a equipo. Lo que no dije en ese momento, y que ahora me parece importante, es que yo no ganaba mucho. Trabajaba como operario en turno partido, ganaba lo suficiente para vivir solo con cierta comodidad, pero sin lujos. Aceptar ese acuerdo significaba reducir mi calidad de vida considerablemente. Acepté sin dudarlo. Ahora mismo estoy leyendo esa frase y me produce una mezcla de ternura y vergüenza hacia mí mismo. Capítulo 2. Los primeros meses. Al principio fue duro pero llevadero. Yo pagaba el alquiler del piso que compartíamos, la comida, los suministros, el transporte, los libros de texto, las tasas universitarias. Ella estudiaría, haría las prácticas obligatorias de la carrera y llevaría la casa. El trato parecía justo en papel. Uno pone el dinero, el otro pone el trabajo doméstico y el esfuerzo académico. El problema es que llevar la casa fue quedándose en una categoría cada vez más teórica. No lo digo con rencor, o al menos no solo con rencor. Entiendo que estudiar es agotador. Entiendo que los exámenes generan estrés. Entiendo que hay épocas de más carga. Pero hubo un punto, hacia el 8.º mes del acuerdo, en que yo llegaba a casa, después de 9 horas de trabajo, encontraba los platos del desayuno sin lavar, la ropa en la lavadora sin tender, y a Valentina en el sofá con el portátil, estudiando, sí, pero también claramente, sin haber movido un dedo en todo el día. Cuando lo mencioné, me dijo que había tenido un día muy intenso en la facultad, que había tenido 2 exámenes parciales seguidos, que estaba agotada. Yo le dije que lo entendía, y lo entendía, de verdad. Seguí cocinando, seguí lavando, seguí pagando. Marco empezó a venir a casa con más frecuencia durante esa época. Siempre había sido bienvenido, era mi mejor amigo, pero antes quedábamos fuera, en un bar, en su casa.
A partir de ese periodo empezó a aparecer por el piso 3 o 4 veces por semana. Yo lo veía como algo positivo. Me alegraba que se llevara bien con Valentina. Me alegraba que ella tuviera compañía cuando yo estaba en el trabajo. Marco era gracioso, cercano, buen conversador. Pensé que le hacía bien tener a alguien con quien hablar mientras yo estaba fuera. Qué buena persona soy, ¿verdad? Capítulo 3. El segundo año. Para cuando llevábamos un año con el acuerdo, yo había pedido turno extra en la empresa. Los sábados empecé a trabajar también. Necesitaba más dinero porque los gastos habían aumentado. Valentina necesitaba un ordenador nuevo para la carrera, el casero subió el alquiler, y hubo un mes en que la medicación de su madre costó el doble por un cambio en la cobertura del seguro. No me quejé. Pagué. Valentina sacaba buenas notas. Eso me llenaba de orgullo. Cuando llegaba a casa los días de examen y me enseñaba las calificaciones, me sentía parte de algo. Sentía que el esfuerzo tenía sentido. Que estábamos construyendo algo juntos aunque ella estuviera en las aulas y yo en el almacén. Lo que no sabía, y que fui descubriendo en fragmentos pequeños que tardé demasiado en juntar, es que Marco estaba en esas aulas con ella. Resulta que Marco se había matriculado en un módulo de formación profesional en el mismo centro donde estaba la facultad de Valentina. Yo lo sabía. Me lo había dicho. Lo que no me dijo es que coincidían a la hora del almuerzo casi todos los días, que habían empezado a estudiar juntos en la biblioteca, que tenían un grupo de WhatsApp privado entre los dos. ¿Cómo sé todo esto ahora? Porque después de que todo saliera a la luz, Marco me lo contó, en un intento, supongo, de ser honesto. Me describió el desarrollo de su relación con una precisión de cronista que solo podía significar que se lo había preparado, que había ensayado esa conversación, que necesitaba soltar ese peso. Me alegró tanto por él. El segundo año fue también el año en que Valentina y yo empezamos a discutir más. No peleas grandes, no escenas dramáticas. Roces. Tensión. La sensación de que algo no encajaba pero sin poder identificar qué. Yo lo atribuía al estrés. Ella estudiando, yo trabajando demasiado, los dos cansados, los dos con poco tiempo de calidad juntos. Pensé que era el precio de construir algo a largo plazo. Empecé a notar que cuando yo llegaba a casa y Marco estaba allí, había una especie de reajuste en el ambiente, como cuando entras en una habitación y la conversación cambia de tono, no de manera obvia, nada que pudiera señalar con el dedo, solo esa leve sensación de que había entrado en medio de algo. Una noche, ya tarde, encontré a Marco y a Valentina en el sofá viendo una serie. Nada raro en sí mismo, pero cuando entré, ella se movió sutilmente, creando más espacio entre ellos. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, del tipo que haces cuando estás demasiado cerca de alguien y de repente tienes que justificar la distancia. Me senté con ellos. Nadie dijo nada raro. Seguimos viendo la serie los tres. Esa noche, cuando Marco se fue y Valentina y yo estábamos en la cama, le pregunté, casi sin querer, ¿estáis bien tú y Marco? No hay nada raro. Se rió. Me dijo que qué cosas se me ocurrían. Me besó. Me dijo que la dejara dormir. Dormí. Capítulo 4. Las señales que ignoré. Voy a hacer aquí una pausa en la narrativa para enumerar las cosas que ignoré. No porque quiera castigarme, sino porque necesito verlas escritas. Necesito saber que no estoy inventando el patrón en retrospectiva, que las señales estaban ahí y que simplemente no quise verlas. Primera señal. Valentina empezó a ir al gimnasio. Nada malo en eso, pero empezó justo cuando Marco empezó a ir también, y aunque yo la invité varias veces a que fuéramos juntos, siempre tenía algún motivo para ir sola. Horarios principalmente. Segunda señal. Su teléfono siempre estaba boca abajo. Antes lo dejaba por cualquier lado. Un día lo vi boca arriba por accidente, y llegó una notificación de Marco. No vi el contenido, solo el nombre. Cuando le pregunté por qué le escribía tanto Marco, me dijo que estaban coordinando un trabajo de grupo. Acepté la explicación sin cuestionarla. Tercera señal. Hubo un fin de semana en que yo trabajé el sábado y el domingo. Cuando volví el domingo por la noche, Valentina olía a perfume que no era el suyo. Me dijo que había estado con su amiga Clara y que se había probado el perfume de ella. Años después, semanas después, en realidad, me enteraría de que ese fin de semana Marco había estado en el piso desde el sábado por la mañana hasta el domingo al mediodía. Cuarta señal. Marco empezó a esquivarme.
No de manera obvia, pero sí a cancelar planes en el último momento, a estar muy ocupado cuando yo proponía quedar. En retrospectiva era culpa. En ese momento lo interpreté como que estaba pasando por un periodo difícil y no quería cargarnos con sus problemas. Quinta señal. Una noche que salimos los tres a cenar, en un momento en que yo fui al baño, los vi desde la distancia antes de que me vieran. Estaban inclinados el uno hacia el otro, hablando en voz baja, con esa intimidad física que no tiene nada de sexual necesariamente, pero que pertenece a personas que comparten algo privado. Cuando llegué a la mesa, ambos se incorporaron. Valentina cogió su copa. Marco miró hacia otro lado. Yo pedí la cena y no dije nada. ¿Por qué no dije nada? Porque tenía miedo. Porque si lo decía en voz alta se volvía real. Porque en ese momento prefería vivir en la incertidumbre a vivir en la certeza de lo que intuía. Eso es cobardía, supongo. O quizás simplemente amor. A veces la diferencia es difícil de establecer. Capítulo 5. El tercer año y el deterioro. Entrando en el tercer año, el acuerdo empezaba a mostrar sus grietas más profundas. Valentina estaba en el tramo final de la carrera. Las prácticas externas, el trabajo de fin de grado, los últimos exámenes. Yo seguía pagando todo. Seguía trabajando los sábados. Había renunciado a unas vacaciones 2 años seguidos porque no podíamos permitírnoslas, o más exactamente, porque yo no podía permitírmelas si quería seguir cubriendo todos los gastos. En este punto debo ser justo. Valentina me lo agradeció, muchas veces. Me decía que sabía lo que estaba haciendo por ella, que nunca lo olvidaría, que en cuanto terminara la carrera las cosas cambiarían. Me decía que me quería. Me lo decía con una convicción que yo percibía como real. Ahora no sé qué era real y qué no. Lo que sí cambió en el tercer año fue la frecuencia con que Marco venía a casa. Pasó de 3 o 4 veces por semana a, según yo contaba en retrospectiva, prácticamente todos los días cuando yo trabajaba. Había una explicación lógica. Había terminado su formación profesional y estaba buscando trabajo, así que tenía tiempo libre. Y como Valentina también estaba mucho en casa estudiando, era natural que se vieran. Natural. Qué palabra tan útil para no ver lo que tienes delante. Hubo una conversación en ese periodo que me persigue. Estábamos los tres una noche, yo había bebido algo, y por algún motivo que no recuerdo exactamente salió el tema de la lealtad. ¿De qué significa ser leal a alguien? Marco dijo algo sobre que la lealtad no puede ser ciega, que a veces hay cosas que se escapan de tu control y que eso no te convierte en mala persona. Valentina asintió. Dijo que estaba de acuerdo, que la vida es complicada y que la gente hace lo que puede. Yo dije que para mí la lealtad era absoluta o no era nada. Hubo un silencio breve. Marco miró su copa. Valentina me dijo que era una visión muy rígida del mundo. Ese silencio lo recuerdo con una claridad extraña. Creo que en ese momento, en algún lugar muy profundo de mi mente, supe. Pero me negué a saber. Capítulo 6. La llamada. Faltaban 2 meses para que Valentina terminara la carrera cuando recibí una llamada de un número que no conocía. Era un chico. Se presentó como Daniel. Dijo que era compañero de clase de Valentina y que sentía mucho molestarme, pero que pensaba que yo tenía derecho a saber ciertas cosas. Colgué. Lo sé. Colgué. Porque en ese momento mi primer instinto fue protegerme, y protegerme significaba no escuchar. Si no escuchaba, no tenía que actuar. Si no tenía que actuar, podía seguir como estaba. Pero Daniel llamó de nuevo. Y algo en su voz, una especie de incomodidad genuina, de alguien que claramente no disfrutaba de lo que estaba haciendo, me hizo quedarme en la línea. Me dijo que llevaba tiempo dándole vueltas. Que no era asunto suyo, pero que si él estuviera en mi situación, querría saberlo. Que Valentina y Marco llevaban juntos, en sus propias palabras, algo serio, desde hacía aproximadamente 1 año y medio. 1 año y medio. Mientras yo trabajaba sábados y domingos para pagar sus tasas universitarias. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que era amigo de Marco de antes, que Marco se lo había contado él mismo en un momento de confianza, probablemente sin pensar que Daniel me lo diría. Que Marco parecía genuinamente convencido de que lo que hacía estaba bien porque las cosas con tu novia ya no iban bien de todas formas. Esa frase. Las cosas ya no iban bien de todas formas. Guardé el número de Daniel,
Le di las gracias y me quedé sentado en el coche durante 45 minutos sin ser capaz de moverme. Capítulo 7. La trampa. No quería explotar. Quería pruebas. Quería que no pudieran negar nada. Esa tarde, en lugar de ir directamente a casa, llamé a Valentina y le dije que había surgido un problema en el trabajo y que llegaría tarde. Ella me dijo que no había problema, que Marco estaba por allí. Me dijo eso. Así, con esa naturalidad. Esperé 2 horas. Luego fui a casa. Tenía llave, obviamente. Entré en silencio, no porque quisiera pillarlos infraganti, sino porque en ese momento mis piernas simplemente no querían hacer ruido, como si el cuerpo entendiera que necesitaba un segundo más antes de que todo cambiara. Los encontré en el salón, sentados en el sofá, no haciendo nada especialmente comprometedor en ese instante, pero con la distancia entre ellos borrada, ella con la cabeza apoyada en su hombro, él con la mano en su pelo. Me vieron cuando encendí la luz. Lo que siguió no fue el grito que quizás esperan. No tiré nada, no insulté a nadie. Me quedé en la puerta durante lo que debieron ser 10 segundos, pero que se sintieron como 10 minutos, y lo único que pude decir fue, ¿cuánto tiempo? Valentina intentó hablar primero, pero le salió algo ininteligible. Marco fue quien habló. Escucha, hay que hablar de esto con calma. ¿Cuánto tiempo? Repetí. Silencio. Bastante tiempo, dijo Valentina finalmente, con una voz tan pequeña que apenas la oí. Le pedí a Marco que se fuera. Se fue. En algún momento Valentina empezó a llorar. Yo me senté en la silla frente al sofá y la miré llorar durante un rato sin decir nada. Luego le hice preguntas. Ella respondió algunas y esquivó otras. Cuando presioné, dijo que era complicado, que no quería hacerme daño, que las cosas entre nosotros hacía tiempo que no eran las mismas. Le pregunté si sabía cuánto dinero había gastado en sus estudios. Me dijo que eso no venía al caso. Capítulo 8. La conversación de Marco al día siguiente. Marco me llamó. Pidió que nos viéramos. Le dije que sí porque necesitaba escucharlo, no porque quisiera reconciliarme. Nos vimos en un bar cerca de su casa. Llegó con cara de haber dormido poco, y lo que supongo que quería proyectar como humildad, pero que a mí me pareció ensayo. Me dijo que lo sentía, que no había sido su intención, que las cosas habían pasado sin querer, que nadie planeó nada, que se había ido dando sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. Le pregunté durante cuánto tiempo. Me dijo que aproximadamente desde hacía año y medio, confirmando lo que Daniel me había dicho. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Me dijo que había intentado poner distancia, pero que los sentimientos eran más fuertes. Le pregunté si sabía que durante ese año y medio yo había estado trabajando sábados para pagar la matrícula de la mujer con la que él se estaba acostando. Me miró. No dijo nada durante un momento. Luego dijo, «Sé que estás muy enfadado ahora mismo. Y lo entiendo. Pero hay que ver esto con perspectiva. No fue tan grave como lo estás pintando. No fue tan grave. Le pedí que me explicara en qué sentido no fue tan grave. Me dijo que la relación entre Valentina y yo ya tenía problemas de antes, que él no había destruido nada que no estuviera ya roto, que quizás en el fondo los dos habíamos sabido durante tiempo que las cosas no funcionaban y que simplemente no habíamos querido verlo. Apuré mi café, dejé el dinero exacto en la mesa y me fui sin decir nada más. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo que quería decirle en ese momento habría sido irreversible, y yo tenía la suficiente cordura como para no añadir un problema encima de los que ya tenía. Capítulo 9. Lo que descubrí después. En los días siguientes, mientras yo procesaba lo que había pasado y buscaba un piso nuevo, fueron apareciendo detalles que nadie me habría contado si yo no hubiera preguntado directamente. Daniel, el chico que me había llamado, me habló más. Me dijo que en la facultad todo el mundo sabía que Valentina y Marco eran pareja, que ella había estado hablando de Marco a sus compañeros de clase como su novio desde hacía meses, que cuando alguien le había preguntado por mí, ella había dicho que éramos complicados, que ya no funcionaba, pero que la situación económica hacía las cosas difíciles. La situación económica. Ella había sido incapaz de romper conmigo porque yo pagaba sus estudios, y lo había verbalizado así a personas de su entorno. Eso fue lo que más me golpeó. No el engaño en sí, o no solo el engaño, sino ese cálculo frío,
esa decisión de mantenerme en la oscuridad porque era conveniente económicamente. Mientras yo interpretaba su agradecimiento como amor, ella estaba gestionando una situación complicada. Hay una parte de mí que quiere darle el beneficio de la duda, que quiere pensar que los sentimientos eran reales en algún nivel, que la situación se fue de las manos, que nadie empieza una relación pensando voy a utilizar a esta persona. Quizás eso sea cierto. Quizás no. Ya no tengo manera de saberlo, y creo que tampoco importa demasiado. Lo que no tiene vuelta de hoja es lo que hizo Marco, porque Valentina es la persona que me engañó. Eso es una traición. Duele inmensamente, pero tiene una lógica que puedo seguir, aunque sea dolorosa. Marco es el hombre que me miró a los ojos durante año y medio, que vino a mi casa a comer mi comida, a usar mi sofá, que me preguntaba por el trabajo cuando me veía llegar agotado, que escuchó cómo yo hablaba de Valentina con orgullo, de sus notas, de lo mucho que me alegraba poder ayudarla, que asintió y sonrió mientras por las mañanas, cuando yo no estaba, era el hombre en mi cama. Eso no es solo una traición amorosa, eso es otra categoría de cosa. Capítulo 10. Los amigos que sabían. Mencioné al principio que los dos amigos que me quedaban sabían. Aquí está esa parte. Unos días después de que todo saliera a la luz, me reuní con Rubén y con Santi, que eran mis otros amigos del grupo de siempre, los que llevaban años en mi vida, los que habían estado en mi cumpleaños, en momentos difíciles, en todo. Les conté lo que había pasado. Esperaba indignación, esperaba apoyo, lo que obtuve fue un silencio incómodo. Rubén habló primero. Me dijo que algo había intuido. Que hubo un momento, hacía como 8 meses, en que él y Marco habían tenido una conversación y que Marco le había insinuado algo sobre Valentina, pero que no le había dado detalles y que Rubén no había querido meterse. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Me dijo que no quería crear un problema si no sabía con seguridad, que prefería no interferir en relaciones ajenas. Santi dijo algo parecido pero peor, que sí, que él también había notado cosas, que en una noche que habían salido los tres sin mí, había visto a Marco y a Valentina, muy juntos, y que se había dicho a sí mismo que quizás era su impresión, que tampoco era su problema, que tampoco era su problema. Permíteme procesar eso un momento. Mi novia me estaba engañando con mi mejor amigo. 2 personas de mi círculo más cercano lo sabían o lo intuían fuertemente, y ninguno de los dos dijo nada porque no era su problema. Salí de esa conversación sintiéndome más solo que en toda mi vida. Capítulo 11. La gran conversación final. Valentina me pidió que habláramos una última vez. Acepté porque necesitaba cerrar algo, aunque no sabía exactamente qué. Nos vimos en una cafetería neutral, no en el piso, que para entonces ya había dejado. Me quedé unos días en casa de mi madre mientras buscaba algo. Llegó con el aspecto de alguien que ha preparado un discurso. Empezó por decir que lo sentía, que no quería que las cosas acabaran así, que yo había sido importante en su vida y que nada de lo que habíamos vivido era mentira. Le dije que necesitaba que me explicara cómo era posible que nada fuera mentira cuando llevaba año y medio mintiéndome en la cara cada día. Me dijo que los sentimientos que tuvo por mí fueron reales, que en algún momento las cosas cambiaron y que no supo cómo gestionarlo, que Marco y ella intentaron no dejarse llevar, pero que no pudieron, que lo habían intentado cortar varias veces. Le pregunté si en alguno de esos intentos se le había pasado por la cabeza decírmelo. Me dijo que sí, muchas veces, pero que cada vez que pensaba en hacerlo, pensaba en todo lo que yo había hecho por ella, en lo que me debía, y eso hacía que fuera incapaz de pronunciar las palabras. Me detuvo un momento. Espera, le dije. ¿Me estás diciendo que no me lo dijiste porque te sentías culpable por lo que yo hacía por ti? Asintió lentamente. No me lo dijiste porque te habría costado perder el piso, la matrícula, el dinero. Me dijo que no era tan simple. Le dije que le parecía bastante simple. Luego dijo algo que llevaba semanas preparándose para decir, se le notaba. Tú también tienes parte de responsabilidad. No eras el novio perfecto, trabajabas demasiado, no estabas presente emocionalmente. Yo me sentía sola. Respiré. Le dije que sí, que era posible que yo no fuera el novio perfecto, que trabajar 12 horas al día para pagar sus estudios quizás me hacía poco presente, que tenía cierta lógica, sí, y que si en algún momento se había sentido sola o desatendida, habría sido el momento perfecto para decírmelo, para hablar, para intentarlo o para pedir que lo dejáramos.
Cualquier cosa, excepto lo que hizo. Hubo un silencio largo. Luego dijo, por segunda vez en esa conversación, y con una tranquilidad que me resultó obscena, pero no fue tan grave como lo estás viviendo tú. La gente comete errores, hay que saber perdonar. Me levanté. Dejé mi café a medias. Me fui. Eso fue hace 3 semanas. Capítulo 12. ¿Dónde estoy ahora? Tengo un piso nuevo, pequeño, el que puedo permitirme ahora que los gastos solo son los míos. Paradójicamente, económicamente estoy mejor que en los últimos 3 años, porque el dinero que antes destinaba a mantener a 2 personas, ahora solo me tiene que mantener a mí. No he vuelto a hablar con Valentina. No tengo intención de hacerlo. Marco me envió un mensaje hace 10 días diciendo que esperaba que con el tiempo pudiéramos hablar. No le respondí. No sé si alguna vez lo haré. A Rubén y a Santi los he visto una vez más. Fue raro. Hay algo que se ha roto en mi manera de verlos que no creo que se pueda reparar del todo. No porque hayan hecho algo imperdonable, sino porque el nivel de confianza que tenía con ellos partía de la premisa de que eran personas que me protegerían si supieran algo importante. Y resultó que no. Con Daniel, el chico que me llamó sin conocerme de nada, he tomado unas cervezas 2 veces. Es buena gente. Me parece irónico que la única persona que actuó con lealtad hacia mí en todo esto fuera alguien que ni siquiera conocía. ¿Cómo estoy? Estoy bien algunos días. Otros días me levanto y lo primero que pienso es en un sábado específico hace 2 años, trabajando en el almacén a las 7 de la mañana con frío, diciéndome a mí mismo que merecía la pena, que estaba construyendo algo, que el sacrificio tenía un propósito. Y me dan ganas de volver atrás y sacudirme. Pero no puedo. Nadie puede. Lo que sí puedo hacer es no repetirlo. No porque no vaya a volver a confiar en nadie, sino porque tengo que aprender a distinguir entre invertir en alguien y sostener a alguien que no me sostiene a mí. Esa diferencia, que parece obvia desde fuera, desde dentro de una relación, y con los sentimientos encima es mucho menos clara. Epílogo. Sobre lo de no fue tan grave. Quiero terminar con esto porque es lo que me ha estado rondando más que nada. No fue tan grave. He pensado mucho en esa frase. En por qué la dijeron, en qué pretendían conseguir con ella. Creo que hay 2 interpretaciones posibles. La primera es que lo dicen para protegerse a sí mismos. Si consiguen convencerme de que lo que pasó no fue tan serio, entonces ellos no son tan malas personas. El daño que causaron se relativiza. Pueden vivir con ello. La segunda es que de verdad lo creen. Que tienen tan interiorizada su propia narrativa, la de 2 personas que se enamoraron sin querer, que intentaron resistirse, que no pudieron, que el daño colateral que causaron les parece secundario o incluso inevitable. Las 2 interpretaciones me parecen igual de reveladoras sobre quiénes son, porque aquí está lo que sí fue 3 años y medio de mi vida. Fue renunciar a vacaciones, a momentos para mí, a dinero que habría podido invertir en otras cosas o en mí mismo. Fue trabajar los sábados mientras ellos estaban en mi sofá. Fue un nivel de traición que no solo involucra a la persona que se supone que te quiere, sino al hombre que se supone que es tu hermano. Y fue descubrir que las personas que te rodean te ven sufrir y deciden que no es su problema. ¿Fue tan grave? Ustedes juzguen. Yo ya he juzgado.